No mires así, Carlos. ¿O es que el mar te ha robado el aliento para siempre? Me espetó mi hermana Rosa con esa risa que cortaba como el viento de levante. Pero yo solo podía pensar en cómo su presencia iba a destrozar todo lo que había construido en esta residencia de ancianos en Alicante, donde los recuerdos se pudrían como higos maduros bajo el sol implacable. Y entonces, en ese instante, supe que el destino, ese cabrón caprichoso de las tierras valencianas, había decidido que mi vida, oculta tras años de mentiras piadosas, iba a estallar como una paella mal cocida, dejando un regusto amargo de traición y deseo prohibido. Me llamo Carlos Ruiz. Tengo 52 años. Y llevo 15 trabajando en la residencia Santa Lucía. Un viejo caserón en las afueras de Alicante que huele a jazmín marchito y a salitre del mar. Aquí, en esta costa donde el azul del Mediterráneo choca contra las rocas como un amante despechado, cuido de almas que ya no recuerdan su propio nombre. Soy el enfermero jefe, el que administra las medicinas con manos temblorosas y escucha confesiones que ni el cura del pueblo se atrevería a oír. Pero nadie sabe mi secreto. Ni siquiera Rosa, que vive a 2 calles de distancia y me trae torrijas los domingos como si con eso pudiera endulzar la soledad que me carcome. Soy gay. Y en esta España de 2025, donde el orgullo tiñe las calles de arcoíris cada junio, aún hay rincones como Alicante donde un hombre como yo prefiere esconderse detrás de una sonrisa falsa y un crucifijo colgado al cuello, heredado de mi madre andaluza que juraba que Dios bendecía a todos por igual. Pero solo si callabas. Todo cambió el día que llegó Luis. Era un martes de finales de mayo, cuando el levante azotaba las palmeras del Postiguet y el aire olía a fritura de calamares. La directora, doña Carmen, una viuda de 60 que colecciona rosarios como si fueran diamantes, nos reunió en el comedor común. Chicos, os presento al doctor Luis Navarro. Viene de Madrid. Recomendado por el Hospital Clínico. Especialista en geriatría, pero con un toque moderno. Va a revolucionar este sitio. Luis entró con una maleta raída y una bata blanca que le colgaba como un sudario elegante. Alto. Delgado. Con el cabello negro revuelto por el viento y esos ojos verdes que parecían lagos de esmeralda traídos del interior de Castilla. Me miró un segundo de más. Y sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado roto. ¿Enfermero Ruiz? Encantado. He oído que eres el alma de este lugar, dijo con una voz ronca, extendiendo la mano. Su piel era cálida, áspera, como si hubiera escalado las sierras de Guadarrama antes de bajar a la costa. Apreté su mano y noté cómo mi pulso se aceleraba, traicionándome como un chivato en una taberna. Desde ese momento, Luis se instaló en mi rutina como el vino en una sangría, inevitable y embriagador. La residencia era un laberinto de pasillos con azulejos sevillanos agrietados. Habitaciones donde los ancianos murmuraban sobre la guerra civil como si aún oyeran los bombardeos. Y un jardín trasero con limoneros que perfumaban las noches de verano. Luis atendía con una paciencia que rayaba en lo divino, calmaba a la señora Pilar, que confundía a su nieto con Franco. O inyectaba calmantes a don Manuel sin que el viejo se enterara de que la muerte rondaba su cama como un gato callejero. Yo lo observaba desde la distancia, fingiendo revisar historiales mientras mi mente divagaba en fantasías prohibidas. ¿Cómo sería besarlo bajo la luna llena de Alicante?
con el rumor de las olas como banda sonora. Pero no era solo deseo, había algo en él. Una sombra en sus ojos. Como si cargara un equipaje invisible más pesado que su maleta. Una noche. Después de una cena donde Rosa había traído paella valenciana que sabía a gloria y a recuerdos de infancia, Luis y yo nos quedamos solos en la sala de personal. El reloj marcaba las 11. Y el viento traía ecos de flamenco desde algún bar del puerto. Carlos. ¿Por qué Alicante? ¿Qué te retiene en este rincón olvidado? Me preguntó mientras encendía un cigarrillo mentolado. Violando todas las normas antitabaco. Exhaló el humo hacia el techo. Y el aroma se mezcló con el de su colonia. Algo amaderado y prohibido. Me encogí de hombros. Sirviéndome un café solo que quemaba la lengua. La familia. El mar. Y el trabajo. Aquí. Al menos. Controlo el caos. Mentí. Porque el verdadero caos era el que bullía en mi pecho desde que él llegó. Se rió. Una risa baja y triste. Como el lamento de una guitarra flamenca. Yo huí de Madrid. Demasiado ruido. Demasiados fantasmas. Pensé que el sur me curaría. Sus palabras colgaban en el aire. Cargadas de un peso que no podía ignorar. ¿Fantasmas? ¿Qué clase? Indagué. Y él se tensó. Apagando el cigarrillo con un gesto brusco. De los que no se exorcizan con rezos. Carlos. Pero basta de melancolía. Cuéntame de ti. ¿Alguna historia de amor que no termine en tragedia? ¿Como en las novelas de Pérez Reverte? Aquella pregunta me golpeó como una ola en la playa del Postiguet. ¿Historia de amor? La mía era un cementerio de oportunidades perdidas. El chico del instituto en Elda que me besó una vez y luego se casó con su novia de toda la vida. El turista inglés en Benidorm que prometió volver y se evaporó como la niebla matutina. Nada que valga la pena contar. Murmuré. Pero mis ojos lo traicionaron. Clavándose en sus labios. Él lo notó. Y por un segundo. El aire se cargó de electricidad. Como antes de una tormenta de verano. Se acercó. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa. Y susurró, todos cargamos con algo. Carlos. Lo importante es no dejar que nos ahogue. Su mano rozó la mía. Un toque fugaz que encendió un fuego en mis venas. Me retiré como si me hubiera quemado. Balbuceando excusas sobre rondas nocturnas. Salió al jardín. Y yo me quedé allí. Temblando. Preguntándome si el destino nos había unido para redimirnos o para condenarnos. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina y tensión. Luis se integraba con esa gracia madrileña que irritaba a doña Carmen pero encantaba a los residentes. Organizó sesiones de musicoterapia con boleros y tangos que hacían bailar incluso a los más tiesos. Y yo lo asistía. Midiendo pulsos que latían desbocados solo por su proximidad. Rosa lo conoció en una visita y no paró de piropearlo. ¡Qué galán! Carlos. Si no fueras mi hermano. Te lo presentaba a mi cuñada. Yo sonreía. Pero por dentro hervía. Una tarde. Mientras paseábamos por el jardín, él con una camisa blanca arremangada que dejaba ver vello oscuro en sus antebrazos. Me confesó un pedazo de su pasado. En Madrid. Fui cirujano en un hospital grande. Operaba corazones. ¿Sabes?
Pero uno se rompió en mis manos. Literalmente. Un error. Un descuido. Y el paciente no despertó. Su voz se quebró. Y vi el dolor en sus ojos. Un abismo que reflejaba el mío propio. ¿Y qué? Todos erramos. Dije. Pero él negó con la cabeza. No cuando eres el que sostiene la vida en tus manos. Renuncié. Vine aquí a curar almas en lugar de cuerpos. Pero el fantasma me sigue. Lo abracé entonces. Un abrazo impulsivo bajo los limoneros. Y él se dejó caer contra mí. Su aliento cálido en mi cuello. Fue el primer beso de verdad, salado como el mar. Dulce como el azahar. Nos separamos jadeantes. Y él murmuró, esto es una locura. Carlos. En un sitio como este. Con gente que chismorrea más que las vecinas de un corral de vecinos. Pero la locura no paraba allí. Esa noche. En mi pequeño apartamento en el barrio del barrio. Con vistas al puerto donde las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas. Nos entregamos al deseo que habíamos reprimido. Sus manos exploraron mi cuerpo con la precisión de un cirujano. Pero con la ternura de un poeta. Eres como el vino de Alicante, fuerte. Con cuerpo. Imposible de olvidar. Me dijo entre besos. Y yo me perdí en él. En su piel oliva marcada por cicatrices invisibles de batallas pasadas. Hicimos el amor con la ventana abierta. Al ritmo del mar y los grillos. Y por primera vez en años. Sentí que no estaba solo en mi exilio autoimpuesto. Al amanecer. Mientras él dormía a mi lado. Tracé con los dedos la línea de su mandíbula y me pregunté si esto era el comienzo de una redención o el preludio de una traición. Sin embargo, los secretos no se guardan en un pueblo costero donde las paredes oyen y los vientos llevan chismes. Una semana después, doña Carmen me llamó a su oficina. Con el rostro pálido como la cal de las fachadas del casco antiguo. Carlos. ¿Qué demonios pasa con el doctor Navarro? He oído rumores. De visitas nocturnas. De risas en pasillos donde no deberían sonar. Mi estómago se revolvió como un mal mar. ¿Rumores? Doña Carmen. Usted sabe que aquí todos inventamos historias para pasar el tiempo. Pero ella no cedía. Con sus ojos de halcón bajo las gafas de montura metálica. Escucha. Hijo, esta residencia es católica. Conservadora. Si hay algo inapropiado, podría costarnos subvenciones de la diócesis. ¿Y a ti? ¿Tu puesto? Salí de allí con el corazón en un puño. Y busqué a Luis en el jardín. Lo encontré fumando de nuevo. Mirando el horizonte donde el peñón de Ifach se erguía como un dedo acusador. Nos han visto. Le dije. Y su rostro se endureció. No es la primera vez que me echan por ser quien soy. En Madrid. Perdí más que un trabajo. ¿Qué quiso decir? Pregunté. Pero él se cerró como una ostra. Murmurando algo sobre un ex que lo había delatado a la junta directiva. Aquel día. El primer conflicto asomó, yo quería gritar nuestro amor desde el balcón del ayuntamiento. Pero él insistía en el silencio. En las sombras. No entiendes. Carlos. Mi pasado no es solo un error médico. Hay alguien que me busca.
Alguien que podría destruirlo todo. La tensión creció como la marea en una bahía cerrada. Rosa notó mi distracción durante una cena familiar, donde el vino de la tierra corría como sangre en una corrida. Hermano, pareces un fantasma. ¿Es por ese doctor guapo? Te lo dije. Es un pecado no intentarlo. Reí forzado. Pero por dentro ardía. Luis y yo seguíamos encontrándonos a hurtadillas, en la playa desierta al amanecer, donde las olas lamían nuestras pisadas, en su habitación de la residencia, con el olor a desinfectante mezclado con nuestro sudor. Pero cada caricia venía con un precio, la culpa que me roía. El miedo a que un residente cotilla como don Pepe, con su bastón y su lengua viperina, lo soltara todo. Y entonces llegó la primera grieta profunda. Un malentendido que nos separó como un terremoto en las costas levantinas. Era una noche de hogueras, cuando Alicante se enciende con barracas y pólvora, y el humo de las mascletas impregna el aire de euforia y peligro. Luis y yo habíamos planeado escaparnos al puerto, lejos del bullicio. Pero al llegar, lo vi, una mujer alta, de cabello rojo como las fallas, abrazándolo con furia contenida. ¿Luis? Dios mío. ¿Eres tú? ¿Por qué coño desapareciste sin decir nada? Ella era Elena, su exesposa. Según supe después. Exesposa. La palabra me golpeó como un mazazo. Luis. Casado. Con una mujer. El mundo se tambaleó. Y huí entre la multitud, con el corazón latiendo al ritmo de los petardos. ¿Todo había sido una mentira? Yo. ¿Un capricho en su huida de Madrid? No respondí sus llamadas. No fui a trabajar al día siguiente. Me encerré en mi apartamento, bebiendo anís del mono hasta que el licor quemaba las lágrimas. Rosa forzó la puerta, preocupada. Carlos. Habla. ¿Qué ha pasado? Le conté todo, en un arrebato de dolor. Y ella me abrazó, murmurando, ¡ay! Mi niño. El amor en esta tierra es como el fuego de las hogueras, quema, pero ilumina. Cuando volví a la residencia 2 días después, con la cabeza gacha y el orgullo hecho trizas, Luis me esperaba en la sala de emergencias, con ojeras que delataban noches en vela. Carlos. Por favor. Déjame explicarte. Su voz era un ruego. Pero yo lo corté con una frialdad que no sabía que poseía. ¿Explicar qué? ¿Que estás casado? ¿Que yo soy solo el tonto del pueblo que te sirve de tapadera mientras huyes de tu vida perfecta en Madrid? Él palideció. Y por primera vez vi rabia en esos ojos verdes. No es lo que piensas. Elena y yo nos casamos por presión familiar. Hace 10 años. Era lo que se esperaba, doctor exitoso. Esposa guapa. Una vida de postal. Pero yo no podía seguir fingiendo. Le conté todo. Sobre mí. Sobre nosotros. Y ella me odió por ello. Cuando pasó lo del paciente. El escándalo. Ella lo usó para vengarse. Me delató a la prensa. Inventó mentiras sobre negligencia para cubrir su propio dolor. Por eso huí. Sus palabras caían como lluvia torrencial en una siesta de agosto.
empapándome de dudas. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué dejar que me enamore como un idiota? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y él se arrodilló. Un gesto tan humillante como heroico. Porque tenía miedo de perderte antes de tenerte. En Madrid. Perdí todo, carrera. Amigos. Dignidad. Aquí. Contigo. Encontré algo real. Por favor. Carlos. Dame una oportunidad. Lo perdoné. Porque el amor en las tierras valencianas es como el arroz de la paella, se quema si no lo remueves. Pero si lo haces con cuidado, sale perfecto. Volvimos a amarnos con más urgencia. Como si cada encuentro fuera el último. Paseábamos por el palmeral. Ese oasis de palmeras que susurra secretos al viento. Y hablábamos de sueños imposibles, mudarnos a una casita en Villajoyosa. Con vistas al mar. Donde nadie nos juzgara. Él me contaba de su infancia en Toledo. De veranos en La Mancha donde el sol castiga como un amante celoso. Y yo le hablaba de mi juventud en Alicante. Robando besos en las calas escondidas de Santa Pola. Pero el idilio era frágil. Como un castillo de arena ante la marea. Elena no se fue, se quedó en la ciudad. Alquilando un piso en el centro. Y empezó a rondar la residencia con excusas, solo quiero hablar con él. Cerrar el capítulo. Doña Carmen. Oliendo el escándalo. Me presionaba, Carlos. Mantén la distancia. No queremos dramas aquí. Con los recortes del gobierno. Y los residentes chismeaban, don Pepe me guiñaba el ojo con malicia. Murmurando el doctor tiene un pasado picante. El conflicto se agudizó una tarde de tormenta. Cuando el levante se convirtió en un huracán que azotaba las persianas como almas en pena. Estaba en la farmacia. Contando pastillas para doña Isabel. Cuando oí voces en el pasillo. Era Luis y Elena. Discutiendo a media voz. Me acerqué sigilosamente. Como un ladrón en la noche de San Juan. No puedes seguir huyendo. Luis. Te divorcié legalmente hace meses. ¿Pero y el niño? ¿Vas a abandonarlo como abandonaste nuestra vida? ¿Niño? La palabra me paralizó. ¿Un hijo? Salí de mi escondite. Con las manos temblando. ¿Hijo? ¿Tienes un hijo y no me lo dijiste? Luis se volvió. Horrorizado. Carlos. No es lo que. Pero Elena intervino. Con ojos llameantes, sí lo es. Se llama Mateo. Tiene 8 años. Y su padre lo dejó porque prefirió sus preferencias a la familia. El malentendido se hinchó como una ola traicionera. Yo. Ciego de rabia. Grité, ¿preferencias? Eres un mentiroso. Luis. Me usaste para huir de tus responsabilidades. Como un cobarde. Él intentó explicarse que el niño no era biológico. Era de un amigo de Elena. Adoptado en común para mantener apariencias. Pero yo no escuché. Huí a la lluvia. Empapado hasta los huesos. Sintiendo que el Mediterráneo se tragaba mi alma. Aquella noche. Solo en mi apartamento. El teléfono sonó como un veredicto. Era Rosa, Carlos. He hablado con Luis.
Dice que el niño es de una adopción complicada. Que Elena lo usa para manipularlo. Pero hermano, ¿por qué no me contaste nada? ¿Tanto miedo tienes? Lloré como un niño. Confesándole todo, el amor. ¿El secreto? El pánico a ser el maricón del pueblo en una sociedad que, pese a los progresos, aún susurras pecado en las confesiones. Ella vino. Me abrazó. Y entre torrijas y vino. Me dijo, en esta familia, el amor no se mide por quién, sino por cuánto duele. Lucha por él. O te arrepentirás como papá con sus vicios. Al día siguiente, busqué a Luis en la playa del Postiguet, donde las gaviotas gritaban como testigos mudos. Lo encontré sentado en la arena, con la mirada perdida en el horizonte. Lo siento, murmuró. ¿El niño? Mateo es de mi hermana, que murió en un accidente. Elena y yo lo adoptamos para darnos una imagen. Pero cuando le confesé mi orientación, ella se lo llevó, jurando que yo no era apto. Es mi cruz, Carlos. Por eso Madrid me quemó. Lo abracé bajo la lluvia que cesaba. Y nos besamos con sal de lágrimas y mar. No más secretos. Juramos. Pero el destino. Ese torero caprichoso. Tenía más faenas preparadas. Los días siguientes fueron un bálsamo. Pero efímero. Organizamos una escapada a las cuevas de Canelobre. Esas maravillas kársticas cerca de Busot donde la tierra guarda ecos de moriscos y cristianos. Allí, en la penumbra iluminada por focos, nos prometimos eternidad, seremos como el eco. Inseparables, dijo él. Y yo creí en milagros. Pero al volver, el alto trago nos aguardaba. Doña Carmen me citó de nuevo. Esta vez con un expediente en la mano. Carlos. Ha llegado una queja formal. De la familia de un residente. Dicen que has influido indebidamente en el doctor. Promoviendo conductas inmorales que afectan el cuidado. Mi mundo se derrumbó. ¿Quién? Sospeché de Elena. Que había estado husmeando. O de don Pepe. Con su devoción rancia. Es mentira. Protesté. Pero ella negó, ¿pruebas o no? El consejo directivo exige tu renuncia. O la de él. ¿Elige? La decisión me desgarró, sacrificar mi trabajo. Mi estabilidad en Alicante. ¿Por un amor que aún sangraba dudas? Llamé a Luis. Y su voz al teléfono fue un lamento, no elijas por mí. Carlos. Yo puedo irme. Empezar de cero. Tú tienes raíces aquí. ¿Pero raíces? Las mías eran superficiales. Como las palmeras trasplantadas que se secan en sequía. El clímax estalló en una noche de luna llena. Cuando la residencia celebraba su fiesta anual de San Juan. Fogatas en el jardín. Sardinas asadas y el rumor de la guitarrafonía tocando la zambra. Todos estaban allí, Rosa bailando con primos lejanos. Doña Carmen bebiendo sangría con disimulo. Los ancianos recordando juventudes perdidas. Luis y yo nos escabullimos a la capilla abandonada. Un rincón con vitrales rotos que filtraban la luz como lágrimas de colores. Allí. Entre bancos polvorientos.
Nos amamos con desesperación. Susurrando promesas contra el altar. Te quiero, Carlos. Más que a mi propia vida. Pero el paraíso duró poco. Elena irrumpió. Ebria de rabia y vino. Con un puñado de fotos en la mano, instantáneas nuestras. Robadas en la playa. En el jardín. ¿Esto es lo que eres ahora? Un depravado en un asilo de viejos. Su voz atronó. ¿Y en segundos? El escándalo se extendió como pólvora. Don Pepe salió de su escondite. Gritando herejía. Llamad al obispo. Rosa intentó calmarla. Pero Elena, en un arrebato, reveló el golpe final. ¿Y Mateo? Tu hijo te odia. Luis. Le dije que su padre prefirió a un hombre antes que a él. Era mentira. Pero el daño estaba hecho. Luis se derrumbó. Sollozando, no. No es verdad. Yo, cegado por la furia, la empujé no fuerte. Solo para alejarla. Y el caos estalló, gritos. Residentes aterrados. Doña Carmen llamando a la policía. La policía llegó como un mal presagio. Con sirenas que cortaban la noche como cuchillos. Me esposaron allí mismo. Acusándome de agresión. Mientras Luis gritaba mi nombre desde el jardín. Elena. Con una sonrisa triunfal. Susurró, ahora pagas. Como Luis me hizo pagar a mí. En la comisaría. Bajo luces fluorescentes que olían a café rancio. Rosa pagó la fianza y me sacó al amanecer. Esto no acaba aquí. Hermano. ¿Pero valió la pena? Miré el mar desde la ventana del coche. Gris y revuelto. Y supe que el amor, en su crudeza española, exigía sacrificios que no todos podían asumir. Los días posteriores fueron un purgatorio de juicios y silencios. La prensa local. Esa jauría sensacionalista de Alicante. Olfateó el escándalo, drama gay en residencia de ancianos. ¿Amor o depravación? Mi foto salió en La Verdad. Con un titular que me apodaba el enfermero del pecado. Perdí el trabajo. Por supuesto, doña Carmen. Con lágrimas hipócritas. Me entregó una carta de despido, por el bien de todos. Carlos. Dios te perdone. Luis desapareció esa misma noche. Dejando una nota en mi apartamento, no puedo arrastrarte más al abismo. Te amo. Pero vete al diablo si insistes en salvarme. Encuentra paz en este mar que tanto amas. El vacío me consumió como el poniente que seca los campos. Rosa me acoge en su casa. En el barrio de San Vicente. Donde las calles empedradas recuerdan glorias pasadas de la ciudad. Descansa. Mi niño. El tiempo cura. Como el aceite de oliva en una herida. Pero el tiempo no curaba, avivaba el fuego de la rabia. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Creer que en esta España de fachadas modernistas y catacumbas conservadoras podíamos ser libres? Elena no paraba, me acosaba con llamadas anónimas. Susurrando veneno, Luis siempre fue mío. Tú solo fuiste un error. Como su carrera. Descubrí la verdad a través de un amigo común en Madrid. Un antiguo colega de Luis que me contactó por WhatsApp. Elena miente sobre todo. El niño. Mateo. No es de adopción fallida, ella lo usó para chantajearlo.
alegando inestabilidad emocional por su orientación. Pero Luis luchó en los tribunales. Perdió porque los jueces aún miran con lupa a los desviados. Por eso huyó. La revelación me enfureció, no era solo traición. Era un complot tejido con hilos de prejuicios que España arrastraba desde la época de Franco. Decidí luchar. Contraté a un abogado pro bono de la Asociación Letri de Valencia. Y con Rosa a mi lado, esa leona andaluza que organizaba manifestaciones en los 70. Presentamos una denuncia por difamación y acoso. Por ti. Por Luis. Por todos los que callamos. Me dijo ella mientras firmábamos los papeles en una notaría del centro. Con el aroma a azahar filtrándose por la ventana. Encontrar a Luis fue como buscar una aguja en el pajar de las sierras de Mariola. Pregunté en hospitales de la costa. En bares de marineros en Santa Pola. Incluso en el consulado de Alicante por si había huido al extranjero. Nada. Hasta que una pista llegó de forma inesperada, un sobre en mi buzón. Sin remitente. Con una foto nuestra en la cueva de Canelobre y una nota, si quieres respuestas. Ve al Peñón de Ifach. Atardecer. Mi corazón latió desbocado. ¿Trampa de Elena? ¿O un gesto de él? Rosa insistió en acompañarme, no irás solo. ¿Loco? Subimos al peñón esa tarde de julio. Cuando el sol teñía la roca caliza de oro líquido y el mar abajo rugía como un toro enfurecido. Allí. En la cima ventosa. Lo vi, silueta contra el horizonte. Con el viento revolviéndole el cabello. Luis. Susurré. Y él se volvió. Demacrado pero entero. No podía irme sin verte una última vez. Elena me encontró. Me amenazó con quitarme la custodia definitiva de Mateo si no volvía con ella. Es una farsa. Carlos. Pero el sistema nos aplasta a los que no encajamos en su molde hetero. Nos abrazamos con fuerza. El viento azotándonos como testigos invisibles. Lágrimas saladas mezcladas con sudor. Y en ese abrazo. El clímax de nuestro drama se resolvió no con puños. Sino con palabras crudas. No vuelvas con ella. Le supliqué. Lucha conmigo. Por Mateo. Por nosotros. Él dudó. El peso de años de culpa aplastándolo. ¿Pero y si lo pierdo todo? ¿Y si soy el villano de su infancia? Le conté de la denuncia. De cómo Rosa había movilizado a la comunidad, activistas del Orgullo Alicante. Incluso doña Carmen. Que en secreto me había confesado su propio hijo gay. Desterrado años atrás. No estás solo. España ha cambiado. Aunque duela admitirlo. Mira el mar, revuelto. Pero siempre vuelve a la calma. Hablamos horas. Hasta que la noche cayó como un manto estrellado. Y en esa vulnerabilidad. Tomamos la decisión difícil, de mandar juntos. Exponer la manipulación de Elena. Reclamar la custodia compartida de Mateo. Seremos una familia. No la que esperaban. Sino la que merecemos. Dijo él. Y yo asentí. Sabiendo que el camino sería espinoso como las zarzas de la huerta murciana. El juicio fue un torbellino de emociones. En los juzgados de Alicante, donde el mármol frío contrasta con el calor humano de los pasillos. Elena testificó con lágrimas de cocodrilo. Pintando a Luis como un padre irresponsable.
Un pervertido que priorizaba caprichos sobre el niño. Sus palabras dolieron como sal en una llaga abierta. Y vi en los ojos del juez un hombre mayor de mirada severa, el eco de prejuicios arraigados. Yo declaré. Con voz temblorosa pero firme, el amor no corrompe, salva. Luis es el mejor padre que Mateo podría tener. Y yo. Yo seré parte de eso. Si él me lo permite. Rosa. Desde el banquillo. Gritó viva el amor libre. Ganándose una reprimenda pero también aplausos de los activistas presentes. Luis. Al subir al estrado. Rompió su armadura, contó de su matrimonio forzado. De la presión familiar en una sociedad que aún venera la familia tradicional como un santo grial. De cómo el error médico fue solo la excusa para su huida. Pero el verdadero cáncer era la negación de su ser. Quiero a Mateo más que a nada. Pero no a costa de mentirme a mí mismo. Y a Carlos. Él me enseñó que el amor verdadero no pide máscaras. El veredicto llegó como una ola inesperada, custodia compartida. Con terapia familiar obligatoria. Y una orden de alejamiento para Elena por acoso. No fue una victoria total, ella retuvo visitas supervisadas. Pero fue un triunfo humano. Un recordatorio de que en esta España de transiciones y contradicciones, el progreso se gana gota a gota. Como el agua que talla las cuevas de la costa. Volvimos a la residencia, Luis readmitido. Yo contratado de nuevo como consultor. Gracias a la presión pública. Y la vida se tejió de nuevo con hilos más fuertes. Mateo llegó un fin de semana. Un chiquillo de ojos verdes como su tío Luis. Tímido al principio pero ávido de cuentos sobre castillos y mares. Lo llevamos al Postiguet. Donde construimos castillos de arena que el mar no pudo derribar. Y en sus risas vi el futuro, no perfecto. Pero nuestro. Hoy. Un año después. Camino por el Palmeral con Luis de la mano, sí. ¿De la mano? En público. Porque Alicante. Esa perla levantina. Ha aprendido a brillar con todos sus colores. Rosa nos visita con torrijas y chismes. Doña Carmen nos guiña el ojo con complicidad. Y los residentes. Esos guardianes de secretos. Nos llaman los enamorados del mar. Hay días en que el pasado duele. Cuando Elena envía cartas venenosas o el juicio revive en pesadillas. Pero entonces miro a Luis. A Mateo correteando entre las palmeras. Y sé que el amor, en su esencia dramática y romántica, es la única revolución que vale la pena. En esta tierra de pasiones encendidas y heridas profundas, hemos elegido vivir. No solo sobrevivir. Y en el atardecer sobre Santa Bárbara. Con el viento susurrando promesas. Agradezco al destino ese cabrón caprichoso que nos unió. Porque al final, el secreto de Alicante no era el nuestro. Sino el de todos, amar sin miedo. Aunque el mundo grite en contra.